¿Qué tal, chicos? Nuevamente retomando el ciclo lectivo del año 2020 y arrancamos la segunda mitad del año, la última parte, con un nuevo video sobre el poema épico por excelencia argentino, que es obviamente Martín Fierro. Vamos a seguir con la modalidad de grabar pantalla con mi cara en un recuadrito abajo, como para hacerlo un poquito más entretenido y poder agregar imágenes, etcétera, y que ustedes puedan, lo que yo voy explicando, encontrarlo escrito en cada una de las hojas en este Word eh, en el que yo escribí simplemente porque consideré que era, a ver, no es que sea el mejor, es el que a mí me gusta, simple y sencillo. Bien, entonces arranquemos sin perder tiempo con el Martín Fierro. Martín Fierro es el poema épico por excelencia de Argentina y su autor fue el periodista y escritor José Hernández, este señor que está acá, que nació en el año 1834 y murió en el año 1886. Este es el autor, obviamente es una litografía que le habían sacado al hombre este, creo que cuando era diputado por la provincia de Buenos Aires. El Martín Fierro se trata de un poema narrativo, es decir, se haya escrito en verso, por lo cual pertenece al género lírico y al subgénero gauchesco, o sea, elaborado mediante la imitación de la forma de hablar de los gauchos del siglo XIX, en su casi totalidad analfabetos, por aquellos autores que tenían formación intelectual clásica y que casi siempre vivían en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es un poema gauchesco, no gaucho. ¿Por qué? Porque los gauchos, al ser en su mayoría analfabetos, no dejaron una literatura propia que hubiese sido efectivamente autóctona. Lo que tenemos respecto de los gauchos es gauchesco. ¿Por qué? Porque es una imitación de la manera que tenían de hablar y de los modismos de la enorme cantidad de gauchos que vivieron en el suelo argentino entre los siglos XVIII y los siglos XIX. Aquí tenemos una portada de una de las ediciones del Martín Fierro. Bien, ya yendo un poco más a la estructura de la obra, vemos que Martín Fierro consta de dos partes. La primera se titula El gaucho Martín Fierro, edición de esta primera parte, es decir, el gaucho Martín Fierro, que corresponde al año 1894, y cuentos 72. Y la segunda se titula La Vuelta del Martín Fierro, también conocida como La Vuelta, que fue escrita 7 años después, en el Martín Fierro. Aquí tenemos la portada de otra edición de Martín Fierro, que tal vez se condiga un poco más, a pesar de ser casi una caricatura, con la imagen que eventualmente tenían los gauchos en aquella época. Ahora bien, para poder entender este poema es necesario hacer un viaje en el tiempo al pasado de nuestro país, más específicamente a la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que gobernó entre los años 1868 y 1874. ¿Por qué? Porque en aquella época, e incluso hasta el año 1994, la presidencia se ejercía durante un periodo de 6 años, no de 4. El periodo de 4 años, siendo reelegible por un periodo más el mismo presidente, corresponde a la modificación de la Constitución del año 1994. Desde el año 1853 hasta ese año que acabo de mencionar, 1994, un ciudadano podía ejercer la presidencia durante 6 años y no era reelegible inmediatamente, sino que para poder volver a presentarse como candidato tenía que dejar pasar otra presidencia en el medio, es decir, otros 6 años. En aquella época existía un grupo social marginal que habitaba en todo el país, salvo en las grandes ciudades, incluida obviamente la ciudad de Buenos Aires. Ese grupo era el compuesto por los llamados gauchos, nombre que puede tener dos orígenes. O bien una deformación de la palabra guacho,
que significa huérfano y que aludiría al estado de indefensión legal que tenía el gaucho, o bien puede proceder del galicismo, es decir, una expresión francesa que se pronuncia à gauche, que significa a la izquierda o por izquierda, como aquello que es ilegal, turbio o delincuencial, siendo ese un concepto que sigue hasta nuestros días, como sinónimo de algo trucho. Cuando vos decís, ¿y cómo lo lograste? Y lo hice por izquierda, es decir, como aquello que no se hace de una manera derecha o por derecha. Cualquiera de las dos opciones sería posible, aunque yo particularmente soy más eh, proclive a creer que es la primera acepción, es decir, una deformación de la palabra guacho. Lo cierto es que eran el resultado de la cruza entre españoles e indias, generalmente los indios Pampa de la provincia de Buenos Aires, que nacían y se criaban en el campo, aprendiendo desde chicos las tareas rurales que eran básicamente ganaderas, ya que la Argentina agraria comenzaría casi 20 años después con la llegada de inmigrantes europeos y a partir básicamente de la presidencia de Julio Argentino Roca. Ojo, los gauchos no necesariamente tenían que ser cruces de españoles y mujeres indias, sino que también, de hecho lo eran por las cautivas, mezcla de mujeres españolas y de indios, que las secuestraban y se las llevaban como cautivas a las tolderías. Este sería el aspecto clásico de un gaucho, especialmente del siglo XIX. Como verán, normalmente se usaba vincha, pelo largo y barba, porque en aquella época no existían barberías, la casaca típica, el sombrero tipo chambergo, como verán, es un cinturón ancho, al cual se llama ristra. De aquí sobresale el mango del facón, que era un cuchillo con una hoja de aproximadamente 30-35 centímetros que se usaba para toda función, no solamente para cortar el asado y comer, sino también hasta para batirse a duelo con alguien. Luego aquí tenemos esta prenda que es el chiripá, ¿m? Y las botas de potro, las famosas botas de potro, que a diferencia de lo que eran las botas de la misma época de los vaqueros norteamericanos, no tenían ni suela ni taco. Y por último acá tenemos lo que ellos llamaban los grillos, esto es decir, las espuelas. Bien, aquí tenemos la imagen de otro gaucho típico, también con chiripá, bota de potro. Tenemos también el rebenque y no es casualidad porque fíjense que en este caso las botas de potro eran cerradas. Esto generalmente era atuendo de invierno, mientras que en atuendo de primavera o verano lo normal era que las botas de potro llegaran o no cubrieran todo el pie, sino que dejaran los dedos de los pies de afuera, especialmente porque en esa época no existían los estribos de los caballos tal como los conocemos hoy en día, sino que lo que había era, colgando del lado de los caballos, unas sogas con unos nudos que, o a los cuales se subían, colocándolo entre los dos primeros dedos del pie, y de esa manera poder impulsarse. De hecho, lo importante es que le daba mayor libertad de movimiento. Ahora bien, ustedes deberán tener en vista que este en realidad es el atuendo común del gaucho. Esta es la famosa bombacha de campo con botas. Entonces dirán, pero ¿cómo es que se llegó de esto, que es el chiripá, hasta esto, que es la bombacha? Esto obedece a una curiosidad, si se quiere, histórica. La cuestión es que en el año 1865, en la zona de Crimea, se produjo una guerra que fue conocida como Guerra de Crimea y que duró aproximadamente 4 años, de 1865 a 1869. Y uno de los ejércitos que intervinieron en esa guerra fue el ejército turco. Aquí tienen la foto de un pelotón de Turquía. Y fíjense que los pantalones que usan ellos son del tipo de la bombacha de campo. ¿Y cómo la llaman en Turquía? Babuchas. El problema es que como habían hecho un stock demasiado grande y la guerra terminó demasiado pronto, tenían este stock de pantalones que no sabían a quién vendérselos. Entonces, ¿en dónde lo vendieron? Se lo vendieron
al país en aquella época, Argentina. Y eso se empezó a ser utilizado, empezó a venderse más que nada en las pulperías en donde los que compraban básicamente eran los gauchos y que necesitaban ropas o prendas de trabajo. Dándose cuenta de que eran amplias y de que servían para los trabajos y especialmente para poder montar a caballo, las empezaron a comprar y empezaron a dejar de lado los chiripás que vimos más arriba por esto que eran las babuchas y que cuando vinieron al país se terminaron convirtiendo por una voltereta, si se quiere, de las cuestiones lingüísticas en bombacha. Es decir, se pasó por un problema de una guerra que ocurrió a 20.000 kilómetros de distancia de esta ropa, de esta vestimenta que era el chiripá, a esta que es la bombacha de campo y que proviene de las babuchas del ejército turco que luchó en Crimea. Bien, pero dejando de lado esta curiosidad, si se quiere, de carácter histórico, y siguiendo en este viaje hacia el pasado en la historia de nuestro país, nos encontramos con que la Pampa tenía un aspecto más parecido a este que estamos viendo acá que al que conocemos hoy en día. Hoy en día estamos acostumbrados a que cuando agarramos la ruta y atravesamos la provincia de Buenos Aires, encontramos, aparte de los campos sembrados, etcétera, etcétera, encontramos un montón de árboles, álamos, eucaliptos, bambúes, etcétera, etcétera. Pero esa geografía, ese paisaje, lo obtuvo bastante después. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a llegar los inmigrantes europeos a la Argentina, se dieron cuenta de que esto era prácticamente un desierto. De hecho, los gauchos de aquella época llamaban a la pampa de la provincia de Buenos Aires el desierto, porque si bien no era un desierto en el sentido del desierto del Sahara, sí tenía el aspecto de una estepa, con muy pocos árboles. Los únicos árboles, si se quiere, o vegetales autóctonos de esta zona eran los chaltenes, que son muy deformes por los vientos que había en esta zona, y aparte porque es un árbol que no necesita de demasiada agua. Es más, el ombú, que es considerado como el árbol característico de la Pampa, ni siquiera es de la Pampa. Lo trajeron y lo trasplantaron desde la provincia de Chaco. Y los álamos y los eucaliptos, que después terminaron configurando la geografía de la Pampa bonaerense, fueron traídos de Europa junto con los inmigrantes que vinieron a trabajar la tierra. Es decir, primero se tuvo que dar, si se quiere, una tarea de plantación en este desierto como para que después la tierra se volviera lo suficientemente fértil como para poder recibir las plantaciones de trigo, maíz, cebada, etc. Pero este era el aspecto que tenía básicamente la llanura bonaerense. Por eso van a ver que cuando veamos más en detalle el Martín Fierro, el autor se refiere a este paisaje como el desierto. Entonces, como les dije, así era en la Pampa, o así era la Pampa en la época de nuestro personaje y por eso se llamaba el desierto. Este paisaje solo era matizado por algún rancho o casco de estancia rodeado de cañas o de chaltenes, como la imagen que tenemos acá. Vemos que este es un rancho de los alrededores de la ciudad de Bahía Blanca, semejante a los que construían los primeros pobladores de este punto de avanzada. Y había que ser muy valiente para poder construir un rancho en una zona tan alejada de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que no había árboles, son solamente cañas y algún que otro chaltén, con ranchos hechos con adobe y los techos de paja. Hay que tener en cuenta que no había teléfono, no había radio, no había televisión, no había celulares, no había luz eléctrica, ni gas envasado, ya que los adelantos que conocemos hoy en día tienen menos de 100 años. Eran tiempos de barbarie en los que nuestro país tenía muy poco de civilización, aunque eso era algo común a todos los países del continente americano. Hay que ser justos con eso. El Estado no tenía ningún control sobre la mitad del actual territorio argentino, ya que toda la Patagonia estaba en poder de los indios, entre ranqueles, mapuches, tehuelches y pampas. Y aunque estos últimos controlaban más de la mitad de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Los pampas y los mapuches asolaban a las poblaciones blancas. Todo lo que no podían robar lo mataban o lo quemaban, asesinaban ancianos y bebés y se llevaban como cautivas, esclavas a las mujeres jóvenes.
A estas incursiones que variaban en cantidad de asaltantes se las llamaban malones. Yo sé que hay una corriente revisionista histórica que considera lo que fue la conquista del llamado desierto a partir de la presidencia de Nicolás Avellaneda como un genocidio contra los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esas posturas revisionistas históricas parten de una base equivocada. Consideran que los aborígenes americanos, los llamados hoy en día pueblos originarios, porque queda mal hasta llamarlos indígenas, eran, como decía Rousseau, los buenos hombres salvajes que poco menos que bailaban inocentemente, pegando saltitos alrededor de una hoguera y alimentándose de flores o de, no sé, o de licuados de frutas. No, eran pueblos que se masacraban incluso entre ellos. No nos olvidemos, por ejemplo, que los mapuches exterminaron a los pueblos originarios que se encontraban en territorio argentino en la zona de Cuyo. ¿Mm? Es decir, peleaban incluso hasta entre ellos. Y los desastres que hacían en las poblaciones blancas era realmente aterrador y lo narra muy, muy bien José Hernández en el Martín Fierro. Este es un grabado, es una pintura, obviamente, que más o menos desarrolla, del modo artístico, una visión bastante romántica, por decirlo de alguna manera, de lo que eran los malones. Es decir, dependiendo del objetivo a atacar, era la cantidad de indios, como se los llamaba en aquella época, que componían el malón. Hubo veces en los cuales llegó a haber hasta 4.000 indios o lanzas, como se les llamaba en aquella época, atacando poblaciones, de manera tal que arriaban con todo el ganado que encontraban, ya fuera caballos o vacas, porque en esa época la oveja no existía, y todo lo que no se podían llevar lo incendiaban o lo mataban. Lo único que se llevaban eran mujeres jóvenes. ¿Para qué? Para tenerlas de esclavas en las tolderías y especialmente para usarlas como esclavas sexuales por parte de los indios. Adolfo Alsina, que fue un ministro de guerra del presidente Nicolás Avellaneda, se le ocurrió hacer una línea de fortines protegidos por un foso de 2 metros de profundidad y 3 de ancho para frenar los malones antes de que llegaran a las poblaciones. A dicha línea se la llamó Zanja de Alsina. Este es un grabado en el cual se muestra cómo fue o debió haber sido la construcción de la zanja, es decir, una zanja de 3 metros de ancho, 2 de profundidad y una empalizada de madera. ¿Para qué? Para que les resultara muy difícil a los indios poder cruzar a caballo, porque la fortaleza de los malones consistía en el ataque a sorpresa por la velocidad que le imprimían sus caballos. Máxime cuando ni siquiera los montaban con silla de montar, sino que los montaban directamente a pelo. Y en la sociedad de esta época, estamos hablando de, digamos, en la última parte del siglo XIX, a partir básicamente del año 1870, en la sociedad de esta época los gauchos eran el estamento más bajo a nivel social, por lo que vivían injusticias por parte de las autoridades. Era común que cuando uno de ellos no tenía trabajo fijo como peón en alguna estancia, se lo considerara vago y se lo reclutara a la fuerza para mandarlo a cumplir servicio militar en alguno de los fortines que formaban la Zanja de Alsina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un fortín? Pues bien, un poquito más abajo tenemos una foto de lo que era un fortín de aquella época. Ahora bien, vayamos a la ida, es decir, a la primera parte de la obra de José Hernández. La obra comienza con un narrador en primera persona y que no es otro más que el protagonista, o sea, Martín Fierro, presentándose. Y dice, obviamente estos serán para algunos unos versos que le recordarán a algo conocido si es que alguna maestra en la primaria le llegó a leer, aunque más no fuera, las primeras estrofas de esta obra. Y dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Vihuela era la guitarra criolla. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria
como la ave solitaria con el cantar se consuela. Ustedes dirán, pero ¿por qué está mal escrito? ¿Por qué pone extraordinaria y no extraordinaria? ¿Por qué pone como la ave y no como el ave solitaria, que sería gramaticalmente correcto? Chicos, yo les dije ya desde el principio que esto es literatura gauchesca. Era la manera en la que los escritores cultos de Buenos Aires imitaban los modismos y la forma de hablar, es decir, el habla particular o el lenguaje de los gauchos en el campo. ¿Mm? Sigue, mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan, y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Soy gaucho y entiéndanlo, con mi lengua, como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Hace luego una advertencia acerca de no prejuzgarlo por las circunstancias que le tocó vivir. Y continúa, y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Obviamente, adversidad es adversidad en lenguaje gauchesco, por llamarlo de alguna manera. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Esto es también un grabado bastante romántico de lo que sería la familia de un gaucho. Alguna ave de corral, el perro que cimarrón que nunca faltaba, el caballo que era infaltable, la china y el rancho. Inmediatamente procede a contar cómo era su vida. Y dice, yo he conocido en esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Es decir, esta estrofa más o menos describe este grabado que hemos puesto aquí. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. Es decir, narra cómo era la actividad del gaucho. Y sentado junto al el jogón era el fogón, obviamente, a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho mientras su china dormía tapadita con su poncho. El cimarrón es el mate amargo. Piensen que en aquella época no existía o no estaba a disposición del gaucho común y corriente el azúcar. Al cimarrón se llama al mate amargo. Por eso decía, sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al mate amargo le prendía hasta ponerse rechoncho mientras su china dormía, tapadita con su poncho. China se le llamaba a, vendría a ser el equivalente del femenino del gaucho. Así como el masculino tiene un nombre diferente del femenino, el femenino de gaucho era China. Continúa. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Aquí tenemos una foto de gauchos de fines del siglo pasado, y fíjense que estos todavía usaban el atuendo típico del poncho, se ve que evidentemente hacía frío, y del chiripá. Continúa narrándonos Martín Fierro. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. El protagonista ya nos adelantó que fue enviado a uno de los fortines de la frontera y detalla ese momento.
Al mandarnos nos hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces, muchachos, a los 6 meses los van a ir a revelar. Es decir, les quiso decir en su lenguaje que a los 6 meses les iban a dar la baja y que los iban a ir a relevar, no a revelar. Es decir, iban a ir otros soldados a reemplazarlos. Y sigue contando, yo llevé un moro de número, es decir, un caballo criollo de color moro, es decir, oscuro. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita, siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho. Y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía, jergas, ponchos, cuanto había en casa, tuito lo alcé, a mi china la dejé medio desnuda ese día. Tuito es la manera en la cual los gauchos dicen todo. Tuito lo alcé es todo lo alcé. Aquí lo vemos, un grabado Martín Fierro dirigiéndose a la frontera. Ansí en mi moro escarciando, enderecé a la frontera. A parcero, si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. Así era un fortín, con una atalaya que servía como para que el que estaba de guardia pudiera ver a la distancia, teniendo en cuenta que prácticamente no había elevaciones ni había montañas, al ser una llanura tan amplia, servía o alcanzaba esta atalaya como para poder divisar, básicamente por el polvo que levantaba la caballada, si se venía o no se venía un malón. ¿Ven? Aquí tenemos la empalizada. Se imaginarán lo que sería la vida en un fortín de estos, tanto en invierno como en verano, y especialmente el hecho de no tener ni agua corriente, obviamente, es decir, ni siquiera tenían agua potable, por eso la cantidad de soldados que morían en estos fortines, básicamente por cólera o por fiebre amarilla, por contaminación de las napas, era impresionante, máxime cuando, si no tenían ni siquiera agua para tomar, mucho menos tendrían agua para, no digo bañarse, sino por lo menos higienizarse. En la lista de la tarde el jefe nos cantó el punto, diciendo 500 juntos llevará el que se resierte, lo haremos pitar del fuerte, más bien dese por dijunto. Es decir, que aquel que desertara, el que se escapara del fortín, iba a recibir 500 latigazos, por eso 500 juntos. Dice, le haremos pitar del fuerte, más bien dese por difunto, porque era imposible que alguien, un ser humano normal, resistiera 500 latigazos juntos. Generalmente morían por dolor, desangrado, por un paro cardíaco. A Naides, es decir, a nadie le dieron armas, pues toditas las que había, el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba, barajos y nos trataban como se trata a malevos. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mesmito que en Palermo, le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. ¿Qué era la cepiada? Esto. Consistía en un método de castigo por el cual se colocaban estacas, por eso a este tipo de castigo, aparte de cepiada, se lo llamaba también estaqueada, porque se ponían 4 estacas, se lo ataban al castigado por las manos y por los pies y se lo dejaba ahí al rayo del sol o a la intemperie si era invierno durante generalmente 24 horas, es decir, un día entero. Con lo cual obviamente hasta estaba expuesto a la picadura de víboras o de cualquier tipo de insectos. ¿Y qué indios ni qué servicio? Nos sigue diciendo Martín Fierro, si allí no había ni cuartel, nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. El infiel era el indio, es decir, los indígenas. Yo primero sembré trigo y después hice un corral.
corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real, o sea, sin que le larguen ni una moneda, ni un peso. Fíjense, los habían llevado para que cumplieran servicio militar para defender a las poblaciones de los indios y el coronel los usaba como peones gratis para trabajar en sus propias chacras. Y lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, o sea, si se queja, ya se le apean como un plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Aquí tenemos un grabado que hizo el negro Fontana Rosa sobre su versión del Martín Fierro. Este es Martín Fierro, con el uniforme. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros, y los indios, le aseguro, entraban cuando querían, como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta, o sea, aquellos que habían ido a trabajar al campo, que estuviéramos alerta, que andaba dentro la indiada porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones, o sea, lanzas y espadas, con ataduras de tiento, es decir, de cuero. Las de fuego no las cuento, porque no había municiones. Es decir, les daban para enfrentarse a los indios nada más que lanzas y espadas que estaban atadas con cuero. Y en relación a las armas de fuego no las contaba porque no tenían municiones. Y Chamuscao, un sargento, me contó que las tenían, es decir, las municiones estaban, pero que ellos las vendían para cazar avestruces y así andaban noche y día de bala a los ñanduces. Fíjense que ya la corrupción a un nivel tan miserable existía desde los orígenes de nuestro país. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. Allí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Naides, o sea, nadie, le pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su furor ni los pobres angelitos, viejos, mozos y chiquitos, los mata del mismo modo que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. Aquí tenemos un grabado de cómo hacían sus correrías los indios. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces les descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas. Era una práctica usual que cuando alguna cautiva se quería escapar, una vez que la recapturaban, la sujetaran y con un cuchillo afilado les cortaran las plantas de los pies para que no pudieran volver a escaparse. Ah, si partía el corazón ver tantos males, canejo. Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear, y qué habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos. Encima que no les daban armas de fuego, sino que les daban lanzas y espadas, le daban caballos viejos. ¿Por qué? Porque los nuevos los vendía el coronel. Del sueldo, nada les cuento, porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres, nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando. Y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres por Cristo. En mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca, mis trapos solo payesca, o sea, solo para prender fuego, me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Poncho, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo amigo en los cantones, fue quedando poco a poco, ya me tenían medio loco la pobreza y los ratones.
Aquí tenemos una litografía de unos soldados en un fortín. Esto era un fortín. Fíjense, desierto alrededor nada más. Y pa' mejor hasta el moro, o sea, el caballo que él se había llevado, y pa' mejor hasta el moro se me fue de entre las manos. No soy lerdo, pero hermano, vino el comendante un día diciendo que lo quería para enseñarle a comer grano. Es decir, el coronel le robó hasta el caballo. Afigúrese cualquiera la suerte de este su amigo, a pie y mostrando el ombligo, estropeado, pobre y desnudo, ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo. Para colmo de males, en el tiempo en que estuvo en el fortín, jamás llegó la paga que le habían prometido, y sólo sobrevivía cazando ñandúes y vendiéndole las plumas al pulpero del fortín. Aquí tenemos un grabado de un gaucho de Martín Fierro persiguiendo ñandúes. Y lo hacían usando las boleadoras. ¿Por qué? Porque las boleadoras, al arrojarlas, si se saben arrojar, enganchan las patas de cualquier animal. Se las tensan y el animal cae. Él inmediatamente desciende del caballo y le da muerte con su facón en el acto. Ansina, pues, conociendo que aquel mal no tiene cura, que tal vez mi sepultura, si me quedo, iba a encontrar, pensé en mandarme mudar como cosa más segura. Él se da cuenta de que ahí no tiene demasiado futuro. Y pa' mejor una noche, qué estaquiada me pegaron, casi me descoyuntaron por motivo de una gresca, o sea, de una pelea, ay junas y me estiraron, lo mismo que guasca fresca. La guasca es el cuero fresco de un animal recién carneado. Aquí tenemos en la visión del negro Fontana Rosa cómo lo estaquearon esa vez a Martín Fierro. Más que nada porque el sargento lo había tomado entre ceja y ceja porque él había reclamado por el sueldo de él que no llegaba. ¿Mm? Y a los oficiales no le gustaba que un simple gaucho y mucho menos subordinado soldado le anduviera reclamando lo que en realidad le correspondía. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo, y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que es subir, también el mucho sufrir suele cansarnos, barajo. Este barajo ustedes lo tienen que reemplazar por carajo, que es en realidad la palabra que quería decir. Esta B tienen que reemplazarla por una C. Y sigue, en medio de mi ignorancia conozco que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo, y según los tiempos andan, pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. Acá está haciendo un reclamo Martín Fierro. Una noche que reunidos estaban en la carpeta, empinando una limeta, el jefe y el juez de paz, yo no quise aguardar más y me hice humo en un sotreta. Un sotreta no es más que un caballo. Se escapó, directamente se convirtió en un desertor. Volví al cabo de 3 años estuvo en el fortín. Volví al cabo de 3 años, de tanto sufrir al ñudo, es decir, al divino botón, desertor pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo, enderecé pa' mi cueva. El peludo es la mulita. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era pa' enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿Se lo podría juzgar a Martín Fierro por haber hecho este juramento después de lo que le tocó vivir? Esto es lo que encontró cuando llegó. Solo se oían los aullidos de un gato que se salvó. El pobre se guareció cerca, en una vizcachera, venía como si supiera que estaba de vuelta yo. Al irme dejé la hacienda, que era todito mi haber. Pronto debíamos volver, según el juez prometía, y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer, es decir, la mujer de él.
Después me contó un vecino que el campo se lo pidieron, la hacienda se la vendieron para pagar arrendamientos y qué sé yo cuántos cuentos, pero todo lo fundieron. Los pobrecitos muchachos, entre tantas aflicciones, se conchavaron de piones, mas qué iban a trabajar si eran como los pichones sin acabar de emplumar. Acá se está refiriendo a los hijos, que eran obviamente chicos. Aquí se están yendo los hijos de Fierro. Por ahí andarán sufriendo de nuestra suerte el rigor. Me han contado que el mayor nunca dejaba a su hermano. Puede ser que algún cristiano los recoja, por favor. Está pidiendo un favor. Y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán, sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. La mujer de él se fue con otro hombre, pero él no la juzga, hasta la justifica. Dice, sin duda fue a buscar el pan que yo no le podía dar. Es decir, ni siquiera guarda rencor con la actitud que ella tuvo. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre. Si no le quedó ni un cobre, sino de hijos un enjambre, ¿qué más iba a hacer la pobre para no morirse de hambre? Y le dice, tal vez no te vuelva a ver, prienda de mi corazón, Dios te dé su protección, ya que no me la dio a mí, y a mis hijos desde aquí les echo mi bendición. Como hijitos de la cuna andarán por ahí sin madre, ya se quedaron sin padre, y ansí la suerte los deja, sin nadie que los proteja y sin perro que les ladre. A partir de ese momento, Fierro decide cumplir su promesa de ser más malo que una fiera, y lo hace en la primera oportunidad que se le presenta. Y comienza diciendo, de carta de más me vía, sin saber a dónde irme, mas dijeron que era vago y entraron a perseguirme. Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo, y así me vi pronto, obligado a andar huyendo. No tenía mujer ni rancho, y además era resertor, no tenía una prenda buena, ni un peso en el tirador. A mis hijos infelices pensé volverlos a hallar, y andaba de un lado al otro sin tener ni que pitar. Supe una vez por desgracia que había un baile por allí, y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón tantos amigos hallé, que alegre de verme entre ellos, esa noche me apedé. Es decir, se emborrachó. Como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca, y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas, es decir, un negro que había muchos en esa época, eran los que habían quedado como descendientes de los antiguos esclavos del virreinato del Río de la Plata, que llegó con su china, que era también una negra, montada en la grupa del caballo, en el anca del caballo. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de naides, le dije con la mamúa, va cayendo gente al baile. Claro, él está borracho y está buscando camorra. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como a perro, más vaca será su madre. Y dentro al baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes, lo mismo que mazamorra. Negra linda, dije yo, me gusta pa' la carona, y me puse a champurriar esta coplita fregona. Le dice, la carona era el cuero acolchado, es decir, el cuero de animal, generalmente de oveja o de carnero, que usaban los gauchos para dormir. Es decir, lo dice textualmente que la quiere como para tener relaciones sexuales. Y fíjense esta coplita fregona que menciona, que termina demostrando que a pesar de todo existía un estamento más bajo dentro de la sociedad de aquella época. El gaucho parecía ser el último, pero no era el último. Al final de todo estaban los negros, porque dice, a los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo patizón del infierno. Es decir, una estrofa bien racista. Había estado juntando rabia el moreno dende afuera, en lo oscuro le brillaban los ojos como linterna.
¿Y cómo no iba a estar juntando rabia desde afuera si está escuchando no solamente las cosas que le dice a la mujer, sino también cómo los está insultando a ellos por ser negros? Lo conocí retobao, me acerqué y le dije presto, por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Hizo un juego de palabras. Corcovió el de los tamangos y creyéndose muy fijo, más porrudo serás vos, gaucho rotoso, me dijo. Y ya se me vino al humo como a buscarme la hebra, y un golpe le acomodé con el porrón de ginebra, es decir, le pego en la cabeza un botellazo con una botella de ginebra. Al final, dice, por fin en una topada en el cuchillo lo alcé, y como un saco de huesos contra un cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas y ya cantó pa' el carnero. Nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. Aquí tenemos el duelo entre los dos. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, o sea mi caballo, monté despacio y salí al tranco pa' el cañadón. Después supe que al finao ni siquiera lo velaron y retobado en un cuero, sin rezarle lo enterraron. Y dicen que desde entonces, cuando es la noche serena, suele verse una luz mala, como de alma que anda en pena. Yo tengo intención a veces, para que no pene tanto, de sacar allí los huesos y echarlos al camposanto. Es decir, sacarlos de ahí y echarlos en un cementerio, que en aquella época era tierra consagrada. Obviamente al final terminó tomando conciencia de la aberración que había cometido. Aquí tenemos un grabado del famoso duelo entre Martín Fierro y el Moreno. Pero esa no era la primera vez que Fierro mataba a alguien, ya que mientras estaba en la frontera, en una emboscada, degolló al hijo de un cacique que lo atacó, no solamente con la lanza, sino también con las boleadoras. Con lo cual, el Moreno era ya el segundo hombre que Fierro mataba. Ni tampoco sería la última vez que matara a un hombre. Otra vez que en un boliche, nos sigue diciendo Fierro, estaba haciendo la tarde, cayó un gaucho que hacía alarde de guapo y de peleador. Era un terne de aquel pago que naides lo reprendía, que sus enriedos tenía con el señor comandante, es decir, tenía sus negociados con el comandante de la zona de la región. Y como era protegido, andaba muy entonado, y a cualquier desgraciado lo llevaba por delante. Pobre si él mismo creía que la vida le sobraba, ninguno diría que andaba aguantándolo la muerte. Pero ansí pasa en el mundo, es así la triste vida, pa' todos está escondida la buena o la mala suerte. Se tiró al suelo, al de entrar le dio un empujón a un vasco, y me alargó un medio frasco, diciendo, beba cuñao. Por su hermana contesté, que por la mía no hay cuidado. Y ya salimos trenzados porque el hombre no era lerdo, mas como el tino no pierdo y soy medio ligerón, lo dejé mostrando el cebo de un revés con el facón. Y como con la justicia no andaba bien por allí, cuando patalear lo vi y el pulpero pegó el grito, ya pa' el palenque salí como haciéndome chiquito. Monté y me encomendé a Dios, rumbiando para otro pago, que el gaucho que llaman vago no puede tener querencia, y así de estrago en estrago vive llorando la ausencia. Aquí tenemos el nuevo duelo con el otro gaucho peleador. El gaucho, dice Fierro, nada gana en la paz, y es el primero en la guerra. No le perdonan si yerra, que no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones, en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Si uno aguanta es gaucho bruto, si no aguanta es gaucho malo, dele azote, dele palo, porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho, esta es la suerte maldita. Vamos suerte, vamos juntos, desde que juntos nacimos, y ya que juntos vivimos, sin podernos dividir,
yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. Fíjense cómo hasta ahora está hablando Martín Fierro de males ocurridos en el siglo XIX que siguen existiendo en el siglo XXI. En relación a la cuestión de los fortines, ¿no les llama la atención que tengan el mismo problema los militares de aquel sistema de fortines y la policía de hoy en día? No tienen armas. Otra que los caballos viejos no tienen ni siquiera móviles, patrulleros en debidas condiciones. Las municiones se las tienen que comprar ellos mismos, porque no me extrañaría que incluso alguien de mano oscura los pudiera llegar a vender. Así como los indios entraban, robaban lo que querían y se iban completamente sin que la policía los pudiera perseguir, sin que el ejército los pudiera perseguir, ¿no pasa exactamente lo mismo hoy en día con los delincuentes? Y en lo que acaba de decir Martín Fierro, de que el gaucho en esta tierra solamente sirve para votar, ¿no es lo que le pasa a todos los ciudadanos de Argentina? Nadie nos da bolilla, solamente nos vienen a buscar cuando tenemos que votar. Fíjense cómo pasaron más de 150 años y los males de la Argentina de aquella época siguen siendo más o menos los mismos males de hoy en día. Así es que al venir la noche, sigue diciendo Fierro, iba a buscar mi guarida, pues donde el tigre se anida, también el hombre lo pasa, y no quería que en las casas me rodeara la partida, es decir, la partida policial. Y al campo me iba solito, más matrero que el venado, como perro abandonado a buscar una tapera o en alguna vizcachera pasar la noche tirado. Aquí tenemos de nuevo un dibujo del negro Fontana Rosa que nos muestra cómo debía vivir él o cómo debía andar escondiéndose tanto de noche como de día para que la policía no lo atrapara. ¿Mm? Fíjense que se trata en definitiva de pajonales, un desierto en el que no había ni siquiera árboles bajo los cuales guarecerse. Es decir, el único compañero fiel que tenía el gaucho era solamente su caballo, su pingo, o su flete, como también lo llamaban. Sigue contando. Sin punto ni rumbo fijo en aquella inmensidad, entre tanta oscuridad anda el gaucho como duende, allí jamás lo sorprende dormido la autoridad. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación, y pasa uno en su desvelo sin más amparo que el cielo, ni otro amigo que el facón. Me encontraba, como digo, en aquella soledad, entre tanta oscuridad echando al viento mis quejas, cuando el grito del chajá me hizo parar las orejas. Como lombriz me pegué al suelo para escuchar, pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes y que eran muchos jinetes, conocí sin vacilar. Se venían tan calladitos que yo me puse en cuidado, tal vez me hubieran bombeado y me venían a buscar, mas no quise disparar, que eso es de gaucho morado. Es decir, él sospecha que puede ser la policía que lo viene a buscar, pero ya está cansado de escaparse, porque eso es de gaucho cobarde, él considera. Máxime cuando obviamente debe estar harto, porque no solamente pasó 3 años en el Fortín, en los cuales perdió absolutamente todo, sin que él se hubiera enterado hasta que volvió, y pasó 2 años como gaucho matrero, es decir, hasta este momento ya lleva 5 años de su vida completamente desperdiciados. Al punto me santigüé, es decir, se hizo la señal de la cruz, y eché de ginebra un taco, lo mesmito que el mataco, me arrollé con el porrón, si han de darme pa' tabaco, dije, esta es buena ocasión. Me refalé las espuelas para no pelear con grillos, me arremangué el calzoncillo y me ajusté bien la faja, y en una mata de paja probé el filo del cuchillo. Cuando cerca los sentí, y que ahí nomás se pararon, los pelos se me erizaron, aunque nada veían mis ojos, no sean morir de antojo, les dije cuando llegaron. Piensen que es de noche. Vos sos un gaucho matrero, dijo uno haciéndose el bueno, matrero es delincuente. Vos sos un gaucho matrero, dijo uno haciéndose el bueno. Vos mataste un moreno y otro en una pulpería, y acá está la policía,
que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por las 40 si te resistís hoy día. No me vengan, contesté con relación de difuntos, esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar, que yo no me he de entregar, aunque vengan todos juntos. Partida de policía rural. Y aquí otro grabado en el que se ve Martín Fierro rodeado por la partida. Tomó la precaución, tal como está narrado en la obra original, de ponerse a sus espaldas al caballo para que no lo atacaran a traición por la espalda. Pero no aguardaron más y se apiaron en montón, como a perro cimarrón, o sea, como a perro salvaje, como a perro cimarrón me rodearon entre tantos, ya me encomendé a los santos y eché mano a mi facón. Martín Fierro entonces se defiende bravamente de la partida policial que llegó para detenerlo, aplicando todas las artimañas y las trampas que aprendió a lo largo de su vida y que lo convertían en un animal salvaje luchando por su vida. Tan decidido está Fierro a matar o morir, que el jefe de la partida no soporta ver una pelea tan injusta y desigual. Y nos sigue narrando Martín. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito, a un gaucho que pegó el grito y dijo, cruz no consiente que se cometa el delito de matar así un valiente. Y ahí nomás se me aparió, de entrándole a la partida, yo les hice otra embestida, pues entre dos el robo, y el cruz era como lobo que defiende su guarida. Es decir, el jefe de la partida policial, de la llamada en aquel momento policía rural, al ver que era una injusticia lo que estaban haciendo, se puso a pelear del lado de Martín Fierro. Sigue describiendo la lucha. Uno despaché al infierno de dos que lo atropellaron. Los demás remolinearon, pues íbamos a la fija, y a poco andar dispararon lo mismo que esa bandija. Es decir, dándose cuenta de que eran ellos dos demasiado para los demás, comenzaron a escaparse. Ahí quedaron largo a largo los que estiraron la jeta. Otro iba como maleta y Cruz de atrás les decía que venga otra policía a llevarlos en carreta. A partir de ese momento, Fierro y Cruz se convierten en amigos inseparables. Cruz y Fierro. Primero, Cruz le cuenta que llegó a ser sargento de la policía rural como consecuencia del engaño de su mujer con el comandante, que ya era un anciano. Cuando lo encontró abrazando a su china, estuvo a punto de matarlo, pero le dio lástima y asco al ver que el comandante del susto se orinó los pantalones. Sin embargo, al que sí mató fue al escolta del oficial, que le disparó con un revólver y debió huir al haber matado a un militar. Es decir, Cruz esquivó el disparo del revólver y mató con su facón al escolta del comandante. Como si eso fuera poco, después mató a un guitarrero que se burló de él en un baile y anduvo meses viviendo como matrero, igual que Martín Fierro, para que no lo detuviesen, hasta que el juez de paz lo mandó a llamar proponiéndole un trato. Si aceptaba el cargo de jefe de partida, la justicia no lo perseguiría por sus delitos. De modo que, habiéndose puesto del lado de Martín Fierro, había tirado todo por la borda, poniéndose al lado de su amigo y haber matado a alguno de sus propios hombres, lo cual hubiera sido completa y absolutamente imperdonable si lo hubiesen detenido. Entonces Fierro le responde haciéndole una propuesta para dejar de ser los dos perseguidos. Y le dice, ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo, y yo, para acabarlo todo, a los indios me refalo. Y yo, empujado por las mías, quiero salir de este infierno. Ya no soy pichón muy tierno y sé manejar la lanza, y hasta los indios no alcanza
la facultad del gobierno. Es decir, le propone que para que el gobierno deje de perseguirlos, entren directamente en lo que se llamaba en esa época tierra de infieles, es decir, irse a vivir con los indios, cruzar la zanja de Alsina e irse a vivir a las tolderías. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto. ¿A qué andar pasando sustos? Alcemos el poncho y vamos. El relato cambia de narrador, el cual pasa a ser uno ausente en tercera persona para decirnos qué es lo que ocurrió con los dos protagonistas, es decir, con Fierro y con Cruz. Y dice: Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, es decir, robaron una tropilla de caballo de una estancia. Repito, Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron. Por delante se le echaron como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo, se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y ya con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté, todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que he relatado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie contó. Y aquí es donde termina la ida, la primera parte del Martín Fierro, que consta de 13 cantos. Acuérdense que la característica de las epopeyas y especialmente de los poemas épicos es que no se dividen en capítulos, sino en cantos. Ahora bien, aquí tenemos a Cruz y a Fierro yéndose a vivir con los indios. Tal vez más de uno de ustedes se preguntará si tiene algo que ver, perdón, acá coloqué una N de más, tal vez más de uno de ustedes se preguntará si tiene algo que ver esta obra con los premios Martín Fierro que se dan todos los años a las figuras más prominentes de la radio y la televisión. Y la respuesta es sí. El premio Martín Fierro obedece obviamente a la obra de José Hernández. ¿Por qué? Porque no hay ícono más argentino que Martín Fierro. Es por eso que la estatuilla que le entregan a los ganadores es una estatuilla con la forma de un gaucho sosteniendo una guitarra. Obviamente que tiene que ver. La estatuilla, como les decía, es una imagen del protagonista del poema que se convirtió desde su publicación en un ícono de la argentinidad. Es más, después de haber salido la primera edición de esta obra que vimos, es decir, de la primera parte o la ida, se corrió algo así como una especie de leyenda, en la cual se establecía que todo rancho en el cual hubiese una copia del Martín Fierro sería un rancho al cual no le llovería el techo cuando lloviese. Es decir, no habría filtraciones ni goteras. Obviamente se trata de una leyenda que primero comenzó siendo rural y después se convirtió en una leyenda urbana. Simplemente porque al menos cuando yo era chico, y tengo solamente 53 años, no había casa en la Argentina fuera de inmigrantes o de criollos que no tuviera un ejemplar del Martín Fierro junto con un ejemplar de la Biblia. Y así como no hay un chico griego que salga de la escuela sin haber estudiado Ilíada y Odisea, o uno italiano que no haya estudiado Eneida, o uno español que no haya estudiado el Cantar del Mío Cid, etc., o incluso un francés que no haya estudiado la canción de Rolando, no debe haber ningún estudiante argentino que no conozca nuestro poema épico Martín Fierro. Y si hablamos de íconos argentinos, les dejo una última imagen. Sí, Mirta Legrand con el Martín Fierro de oro. Bien, con esto llegamos al final de este video. Seguramente el próximo video que subiré será
el correspondiente a la segunda parte de Martín Fierro, conocido como La Vuelta y que originalmente fue publicado como La Vuelta de Martín Fierro. Por lo tanto, nos vemos en la próxima.